Antes de los saludos, las presentaciones, creo que procede en este año ya que acabamos de comenzar, del año de la misericordia, comenzar con una oración y más en este acto de recuerdo, de homenaje al Padre Aparicio. Por eso, lo primero que vamos a hacer es comenzar. Tienen todos, creo que, una pequeña octavilla con la oración para rezarla todos juntos. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero, a la adúltera y a la Magdalena del buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro después de la traición y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana: si conocieras el don de Dios. Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la Iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción, para que el jubileo de la misericordia sea un año de gracia del Señor, y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Deseo comenzar dando la bienvenida y agradeciendo sinceramente a todos ustedes su presencia en este acto académico in memoriam del profesor doctor Ángel Aparicio Rodríguez, claretiano, catedrático de Teología de la Vida Consagrada en este Instituto de Teología de la Vida Religiosa, incorporado y agregado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya desde ahora saludo al cardenal don Carlos Amigo, y un saludo también muy especial para los familiares, amigos, alumnos del Padre Ángel, que hoy han querido hacerse presente, y entre los que se encuentran también algunas hermanas religiosas. Paso a presentar a los miembros de esta mesa que se componen esta tarde. Saludo en primer lugar al cardenal Carlos Amigo Vallejo, franciscano, arzobispo emérito de Sevilla, y cuya presencia aquí hoy no es ni arbitraria ni casual. Son numerosos y significativos los vínculos con los claretianos, con este instituto y sobre todo con el profesor Aparicio, que quizá luego él comente, o si no ya voy anticipando yo, porque el cardenal Amigo estuvo ya en la presentación del suplemento del Diccionario Teológico de Vida Consagrada, estuvo en la obra de madurez, en la presentación también de la obra de madurez del Padre Aparicio, de la inspiración bíblica de la vida consagrada, y estuvo también como presidente del Tribunal de Cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca, del Padre Aparicio y del Padre Severino, María Alonso, con lo cual pues es conocido y por eso su presencia hoy aquí estaba más que justificada. Acaba de regresar de Tierra Santa, con lo que supone toma de contacto con una situación de tensión y de alta problemática para los cristianos allí. Ya desde ahora, don Carlos, gracias por su disponibilidad, su presencia.
Saludo también al profesor doctor Jacinto Núñez Regodón, que hasta hace poco nos visitaba como decano de la Facultad de Teología y ya es la segunda vez que está en este salón como vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Su presencia está doblemente justificada, por un lado, fundamentalmente, por su calidad de representación institucional de la universidad, pero en segundo lugar, por su condición de profesor de Biblia y anterior decano. Por esas dos razones nos ha parecido que era la persona idónea para estar hoy aquí. También nuestro agradecimiento por lo que supone venir desde la ciudad del Tormes, que es un pequeño desplazamiento. En tercer lugar, completa la mesa el profesor doctor José Cristo Rey García Paredes, catedrático del Instituto Teológico de Vida Religiosa, subdirector del mismo, y entre sus últimas responsabilidades ha sido nombrado por el Papa Francisco consultor de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. El padre Cristo Rey no solo ha compartido cátedra con el profesor Aparicio, sino que sus vidas han transcurrido unidas desde la infancia, desde aquel año 1954, que entraron precisamente en Medina de Rioseco, y donde han transcurrido esas dos vidas unidas compartiendo vida y misión hasta el final de los días del padre Aparicio. Han sido muchos los momentos vitales, congregacionales y académicos que han entretejido su relación de fraternidad y compenetración académica. Nunca mejor como ahora se puede decir que la Escritura ha sido el alma de la teología, y estoy seguro que luego él nos lo podrá explanar mucho mejor. El padre Ángel Aparicio nació en Torquemada, en Palencia, el 4 de agosto de 1942, profesó en la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María el 15 de agosto de 1960. Fue ordenado en Salamanca el 29 de junio de 1968 y falleció el 15 de octubre del año 2014, el día de Santa Teresa de Jesús. Culminó sus estudios de teología por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma. Fue licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1993 y catedrático de Teología de la Vida Consagrada, también en este instituto por la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 2008. Desempeñó diversas funciones académicas, tanto de dirección, de subdirección del instituto, como de profesor ordinario de inspiración bíblica de la vida consagrada y de otras materias también como hebreo, historia de Israel, introducción general a la Escritura, Pentateuco, profetas sapienciales. Fue un hombre apasionado por la palabra de Dios y fue un hombre también entregado a la evangelización y al servicio de la Iglesia y de la vida consagrada más en particular. Por eso hoy estamos aquí. Era debido también este rendido homenaje a su persona, a su obra, y hemos querido con esto también pues hacer también un pequeño acto académico que nos sirva también luego para llevar su ciencia a través del libro que luego les presentaré más detalladamente. Sin más, le dejo la palabra ya al cardenal don Carlos Amigo. Muchas gracias por invitarme a este acto en memoria de un queridísimo maestro, como fue el padre Aparicio. Gratitud a los claretianos, los hijos del Inmaculado Corazón de María, por invitarme a este acto porque, como saben, me siento muy vinculado a ellos afectivamente porque me llevaron de la mano en los primeros años de mi vida escolar en un pequeño colegio que tiene en mi pueblo, Medina de Rioseco. Y siempre, pues, desde niño, sobre todo la espiritualidad de devoción al Inmaculado Corazón de María, son cosas que son una herencia que lleva uno siente. Muy agradecido a todos, queridos amigos. Se presentaban tus palabras y yo me las comía, las devoraba. Pero es que más era un gozo, una alegría para el corazón. Y aquí podía yo terminar ya mi intervención. Porque así era el padre Aparicio. Su vida estaba llena de gozo,
porque se había encontrado con la palabra de Dios y se la había comido. La hizo parte de su vida, de su espiritualidad, de su ministerio. Con la fuerza de esa alegría se habían abierto todos los poros y entresijos del alma. Se habían agrandado los espacios interiores para que el vacío pudiera llenarse con el Espíritu de Dios. Lo leerán ustedes en algún momento de este libro. Ese vacío tan grande de Dios solamente podía llenarse con Dios. Y lo más cercano que teníamos de Dios era su palabra, la Escritura y la palabra hecha carne, Jesucristo. Y de ninguna de las maneras se podía separar la palabra y la vida. ¿En qué palabra? Es que la palabra aparece como ascua encendida que purifica los labios y como hierro incandescente mete en el corazón el fuego inextinguible de un amor nuevo. La palabra no deja indiferente. La palabra unida a la persona es camino y realidad de santidad. Igual que la palabra unida a la cosa hace el sacramento. El agua es agua, pero la palabra de Dios se encarna, se mete en esa realidad sensible y viene el sacramento. Y así la realidad de lo invisible se hace vida en las personas. Este libro de la palabra no es tanto un libro para tener, ni siquiera para leer. Es un libro para vivir. Es un libro para meterlo dentro y que vaya transformando la existencia de quien lo ha recibido. Si quieres llegar y todo esto son pues frases y conceptos inspirados en este libro, Salite Domino. Si quieres llegar al sublime conocimiento de Cristo y no anteponer nada a su amor, si quieres encontrar ese deseado camino de una renovación que llene de esperanza y de alegría la incondicional entrega a Dios que debe tener la persona auténticamente cristiana, pero sobre todo la consagrada, ya que la vida del Padre Aparicio o en la vida no puede separarse la palabra de Dios y la vida consagrada. Contemplaba para ayudar a contemplar. Mejor ministerio para un sacerdote, para un investigador, para un teólogo no se podía tener. Si pretendes que la eficacia evangélica esté garantizada en el ejercicio de la misión que se te confía, si deseas tener siempre a tu lado una forma y criterio de pensamiento y de conducta, si trabajas por construir un buen cimiento para asentar la vida fraterna en comunidad, si se busca con sinceridad el retorno del Evangelio y el conocimiento de los más auténticos manantiales fundacionales del instituto religioso, si se pretende entusiasmar a otros para seguir el carisma de la vocación cristiana, fíjense ustedes si no son problemas o temas de actualidad, de palpitante actualidad. ¿Qué se ha de hacer? La respuesta a estos sinceros deseos de una vida plenamente realizada, la contestación no puede ser más precisa y adecuada. Lo encontrarás en la palabra de Dios. Los se quejan de que no llueve. O sea que este tema de la sequía viene de lejos. Se quejan de que no llueve. Y se quejan casi enfadados al Señor. Y el Señor les dice, a ver si de una vez arregláis los aljibes. No es que no llueva, es que no se mantiene el agua en los depósitos. No eches la culpa a Dios de los pecados que tienes tú. Así es frecuente incluso que se eche la culpa a Dios precisamente los que no creen, los agnósticos, los ateos. ¿En qué quedamos? ¿Crees o no crees? Si no crees, no eches la culpa a Dios, que no existe. Pues están así como tierra reseca, agostada, sin agua.
Y claro, aquí se agrandan las grietas de la sequía. La palabra del Señor es como lluvia y como pan. Refrigera y alimenta. Empapa el alma y la llena de abundancia. Esta es la virtualidad de la palabra de Dios. Hay en algunas, aquí está el padre, porque fue secretario, nuestro querido padre, de la Comisión de Liturgia, que lo sabe perfectamente, como en algunas celebraciones, especialmente en la Iglesia Oriental, la llegada del libro de los Evangelios es la apoteosis, Ahí en unos sitios con ramos, palmas, y salen como la gran, bueno, como cuando descubren pues la palabra de Dios, que se hacen tantas fiestas. Con la palabra de Dios se superan las dificultades que presenta el relativismo, el secularismo, el activismo, el fundamentalismo, que impiden una correcta interpretación de la Escritura. Como decía un santo padre, no sé si era San Juan Crisóstomo, tan hereje es el que utiliza la mitad de la Escritura como hereje es el que utiliza nada más que la otra mitad. Sino que la Sagrada Escritura hay que asumirla en su totalidad, desde la primera palabra del Génesis a la última del Apocalipsis. ¿Qué es el agua sin agua? Dice. Se junta la palabra al elemento y se hace el sacramento, que es como palabra visible. ¿Y de dónde le viene al agua tanta virtud? Que con el contacto del cuerpo lave el corazón y le dé eficacia, pues en la palabra. La palabra no simplemente pronunciada, sino vivida. Ante las muchas inquietudes y no pocos y sinceros deseos de encontrar los mejores caminos, la persona se pregunta, ¿qué es lo que debo buscar? Bueno, mira, estoy buscando. Oye uno decir a los jóvenes, estoy buscando. Pues mira, déjate de buscar y déjate encontrar. Y la palabra provoca el encuentro. Tema de muchas actividades. Estoy buscando. Pues deja de buscar y déjate encontrar. Y la palabra, pues este revulsivo para el encuentro. Tu rostro buscaré, Señor, hacer tu voluntad será siempre mi alegría. Ese quaerere deum, que es el origen, la base, el fundamento de la vida consagrada. Buscar a Dios, encontrar a Dios, meterse en Dios. Este quaerere deum no solamente es ese buscar de un lado para otro, sino es ese deseo profundo del corazón de ser encontrado por Dios. Tu rostro buscaré, no me escondas tu rostro. Clama porque cree. Y si no estuviera la gracia del Espíritu en él, nunca abriría los labios para invocar a Dios. La palabra revela al hombre el propio misterio del hombre. Tú quieres conocer tu vida. La Sagrada Escritura es como un espejo que refleja tu propia cara, porque tu propia cara no es tuya, sino es la de Jesucristo. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Solo aquello que ayuda al hombre a vivir plenamente como persona tiene valor de trascendencia. Y la palabra de Dios abre los ojos para contemplar la realidad de cada día. Queremos que ser objetivos, hay que estar con los pies en la tierra, ojalá. Es porque la palabra de Dios se hace misericordia, tema de mucha actualidad, y quien escucha, ama a quien ha hablado por la palabra. Y lo que ha recibido, lo comparte. Y esa realidad que la palabra de Dios abre los ojos y que se hace misericordia, pues dice San Agustín, dice el Santo Evangelio, que solamente los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios, pero que Dios misericordioso nos ha dado un paño tan limpio
para limpiar el corazón. Y ese paño se llama la misericordia. Si tú quieres ver a Dios, sé misericordioso. Y la palabra es la expresión de la misericordia, del amor de Dios. La palabra de Dios, en efecto, es más dulce que la miel, más que el jugo de los panales. No necesito estos son las correcciones mecánicas de los ordenadores, que es fácil el poner una cosa por la otra. Bueno, pues es como lluvia que empapa la tierra. Y después la palabra es como un revulsivo más. La palabra pues rompe el corazón del hombre y le predispone para la conversión. No le deja esto. Tu palabra era como fuego, se metía en las entrañas. Quería olvidarme de ti, pero no era capaz, porque tu fuego me quemaba hasta lo más íntimo de mi vida, lo más íntimo de mi interioridad. Bueno, y la palabra pues arrastra siempre hacia el amor. Pues la mejor herencia que nos ha dejado el Padre Aparicio, y especialmente a los consagrados, pues este admirable profesor y sobre todo este fiel seguidor de San Antonio María Claret, que decía: un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en caridad y que abrasa por donde pasa. Y el Padre Aparicio, a quien hemos tenido ocasión de conocer tan cerca y de leer sus escritos, ciertamente nos ha abrazado en muchas ocasiones en el amor de Dios. El tránsito del Padre Ángel Aparicio por esta vida encendió nuestro espíritu con el fuego de la palabra. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el doctor Jacinto Núñez, vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Eminentísimo señor cardenal, señor director del Instituto Teológico de Vida Religiosa, hermanos y familiares del Padre Ángel Aparicio, querido Padre José Cristo Rey, profesores y alumnos del Instituto, amigos todos. Antes de nada, quiero agradecer mucho la invitación que me hizo el director del Instituto, el Padre Carlos Martínez Oliveras, para participar en este acto académico, eclesial y familiar en el que se presenta el volumen Salite Domino, una recopilación de trabajos del recordado profesor Ángel Aparicio, catedrático de este Instituto Teológico de Vida Religiosa. Me alegro de estar aquí tanto por razones institucionales como por razones personales. Desde el punto de vista institucional, en efecto, como vicerrector de Relaciones Institucionales y Comunidad Universitaria de la Universidad Pontificia de Salamanca, porque el Instituto Teológico de Vida Religiosa es, como bien saben, un centro agregado a nuestra universidad, y aquí, por tanto, me siento y nos sentimos siempre en casa. También porque el Padre Ángel fue profesor de nuestra facultad, alguna vez en la sede central, en algún curso, en varios centros de la universidad y particularmente, como ya se ha dicho, en este instituto como catedrático de Fundamentos Bíblico-Teológicos de la Vida Religiosa. Decía desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista personal, porque hoy hacemos memoria agradecida de un exegeta, de un estudioso y profesor de la Sagrada Escritura. Y en esas lides ando también yo, por más que les confieso que sin falsa modestia yo no me atreva a autodefinirme como exegeta, que me parece una palabra demasiado grande para mí.
pero sin duda sí que soy estudioso y profesor de la Sagrada Escritura, y por tanto la temática, o buena parte de la temática que se recoge aquí y en general de la obra del Padre Ángel, pues me resulta particularmente cercana. Dividiré mi intervención en 3 puntos muy breves. Uno primero, lo que titulo Una vida entregada al estudio de la palabra de Dios. Uno segundo, el trípode interpretativo. Y finalmente, el tercero, del estudio de la Biblia al estudioso de la palabra de Dios. Una vida entregada al estudio de la palabra de Dios. Perdonen la obviedad. Un biblista es un hombre de la palabra. No me voy a entretener mucho en ponderar la importancia de la palabra como vehículo para penetrar en el misterio de la realidad, y no solo en el misterio de la realidad, sino en el misterio mismo de Dios. Es memorable, con relación a este argumento, el discurso que pronunció el Papa Benedicto XVI en París, creo que era exactamente el día 12 de septiembre del año 2008, ante los más distinguidos representantes del mundo de la cultura francesa, en el marco de lo que hoy es un centro de estudios y había sido en la Edad Media un monasterio de monjes cistercienses. El monasterio tiene el nombre de los Bernardinos o los Bernardos, se podría decir, creo yo, en buen castellano también. Ahí, que es un discurso magnífico, yo no sé cuántas veces lo habré leído, entre otras lindezas en su sentido más positivo, dice Benedicto: la búsqueda de Dios requiere por intrínseca exigencia una cultura de la palabra. O como dice Jean Leclerc, en el monaquismo occidental, escatología y gramática están interiormente vinculadas una con la otra. Esta frase me parece sublime. Escatología y gramática van de la mano. Sigue diciendo el Papa Benedicto: hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Esto es, digo ahora yo, lo que hacía el profesor Aparicio. Como dice el padre Carlos en la presentación del volumen, el profesor Aparicio desgranó con el rigor del investigador y la fe del creyente cada nombre, verbo, preposición. Esta actividad, ejercitada en todos sus trabajos, tiene, opino yo, su cima en una obra muy sólida y muy consistente. Me refiero a su comentario filológico a los Salmos y al Cantar de los Cantares, publicado en 2012 en la BAC. Para mí, les confieso, es un libro de consulta frecuente, tanto que lo tengo muy a mano de mi mesa, entre ese conjunto de volúmenes que solemos llamar los biblistas instrumentos de trabajo, es decir, ediciones críticas del texto bíblico, diccionarios, concordancias, por más que ahora eso lo tengamos también en soporte informático y a veces pueda recurrir a ello en el ordenador. He recurrido, como digo, muchas veces a este libro, a esta obra del Padre Ángel, unas veces para satisfacer intereses intelectuales, otras intereses más, digamos, expresamente religiosos y espirituales, para rezar mejor los salmos. El Padre Aparicio ofrece siempre una información rigurosa, bien fundada, sugerente. Entre las muchísimas perspectivas que se encuentran en ese comentario a los Salmos, me parece a mí que es digno de subrayar de modo particular el recurso al ugarítico como referente obligado de la filología hebrea. A él, que como a Jerónimo le apasionaba la veritas hebraica. Esa vocación por el ugarítico la recibió sin duda de aquel gran maestro que yo conocí ya en el bíblico, no dando clase, pero todavía trabajando, que fue el padre Dahoud, que había sido efectivamente profesor del Padre Aparicio en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Una vida entregada al estudio de la palabra de Dios, y la palabra a través de la palabra con mayúscula, a través de las palabras y de la palabra con minúscula. Segundo punto, como les decía, el trípode interpretativo.
Quisiera ahora hablar de la particular maestría con la que el padre Ángel era capaz de equilibrar las tres patas de este trípode. Me refiero al aspecto histórico, en primer lugar, el aspecto literario filológico, en segundo lugar, y el aspecto teológico, en tercer lugar. No me voy a entretener en lo filológico literario porque acabo de hacer una referencia muy somera a ello. Pero sí que creo que hay que subrayar la importancia que tuvo para él también el aspecto histórico, una de las patas de este trípode. De eso se da buena cuenta en esta publicación al recoger algunos estudios acerca de la historia de Israel, entre los que resulta particularmente original el que estudia los rasgos cananeos del Dios bíblico. El profesor Aparicio se mueve, diría yo, con buen sentido, creo que se entiende la expresión, con buen sentido entre la crítica histórica, que evita los excesos del historicismo y toma al pie de la letra cualquier afirmación, o la que por el contrario se deja arrastrar por una especie de pesimismo histórico, en el sentido de que hay que desconfiar por principio de los datos históricos que ofrece la Biblia. Pero la Biblia es más que historia, también historia, pero más que historia. Una sola preocupación por la historia comporta serios riesgos de materialismo. Esa preocupación en el estudio de la Biblia por lo solo histórico lleva a un historicismo, en mi opinión, que corre el riesgo, no digo que necesariamente sea, que corre el riesgo del materialismo, como ya advirtiera el cardenal Ratzinger en una conferencia que se hizo muy famosa, pronunciada en Nueva York en el año 1989, y que de alguna manera aquel pensamiento quedó recogido en la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini. Advertía Ratzinger: el estudioso de la Biblia tiene que preocuparse por el espacio, por el tiempo, por los personajes, por las acciones, pero no puede quedarse solo en el estudio del espacio, del tiempo, de los personajes. Porque hay en los textos bíblicos una presencia que identificamos como la presencia de Dios, que no se puede captar únicamente con la mirada del historiador. Dicho de otra forma, la historia nos permite acercarnos al cuerpo de la Escritura, pero si a ese cuerpo no somos capaces de descubrir su alma, ese cuerpo es sencillamente un cadáver. Y este es un peligro en un estudio de la historia de la Biblia reducido a sus aspectos puramente históricos. El alma de ese cuerpo es lo que podríamos decir la teología. La perspectiva histórica, lo teológico, la teología, es el alma de los textos. Y de esa perspectiva, gozó de un interés muy vivo en el padre Ángel. En él, el exegeta, el técnico de la palabra, se confunde con el teólogo bíblico. No me refiero solo, que ya sería mucho, a cómo ha trabajado dos campos específicos de la teología, como son la mariología y la vida religiosa o consagrada. Este volumen que hoy se presenta da buena cuenta de esos intereses teológicos. Me refiero también al estudio particular de textos, en los que el acercamiento histórico y el acercamiento literario tienden vectorialmente a encontrar siempre su sentido teológico. Puede decirse de él, en efecto, que practica una exégesis teológica, una expresión muy querida también del Papa Benedicto, que la usaba con mucha precisión, en mi opinión, con mucho sentido, con mucho alcance, aunque he de reconocer que he visto tengo escrito aquí a algunos, que malinterpretan esa expresión de Benedicto XVI, de exégesis teológica, como si pudiera hacerse una exégesis teológica sin estudio histórico y estudio filológico.
un estudio histórico y filológico literario previos. Porque si antes advertía del peligro de centrarse tanto en el cuerpo de los textos y no reparar en su alma, habría que denunciar también el intento de algunos de reducirse a la supuesta alma de los textos, como si esa alma pudiera subsistir sin el cuerpo. Esa búsqueda del sentido teológico le preocupó al profesor Aparicio, ya digo, no solo en textos particulares, sino incluso en bloques literarios mayores. Estoy pensando concretamente en un artículo que a mí me parece fascinante. 5 libros en uno, los Salmos. Este fue, creo, su último estudio. Se lo habíamos pedido para las Conversaciones de Salamanca, un encuentro que organiza la Facultad de Teología de Salamanca, de la Universidad Pontificia de Salamanca, con los centros vinculados a ella, en mayo de 2013. Él tuvo la inmensa generosidad, en medio de la enfermedad ya bien avanzada, de confeccionar y terminar ese estudio, aunque ya no pudo desplazarse a Salamanca, y alguien, la verdad que lo intentaba recordar y no recuerdo quién. El profesor Emeterio Chaparro, creo que fue el que fue a leerlo. Eso es. Emeterio tuvo que leer el texto escrito por él. Ese artículo, pronunciado en la Sala Romero de Lema, quedó luego incorporado al libro homenaje que, bajo el título De la Torá al Evangelio, dedicamos al profesor Félix García, que había sido su codirector de tesis junto con el padre Cristo Rey García de Paredes, en torno precisamente al Salmo 16 aplicado a la vida religiosa. Me cabe la pequeña satisfacción de que yo soy coordinador junto con el profesor Santiago Guijarro de ese libro en el que queda recogido este último artículo, en mi opinión, precioso. El estudio sostiene una tesis sencilla y muy sugerente. En los 150 salmos existe una progresión narrativa y suplicante. No solo narrativa, sino también suplicante, oracional. Es decir, cada uno de esos 5 libros solo puede explicarse en el conjunto, y el conjunto solo encuentra su sentido en la progresión de cada uno de esos 5 libros. Tercero y último, termino en 2 minutos, del estudio de la Biblia al estudioso de la palabra de Dios. Yo no conocí personalmente al padre Aparicio, no lo conocí como para poder intentar presentar su fisonomía humana y espiritual. Pero siendo verdad aquello de que por sus obras los conoceréis, me hago desde luego suficiente idea de su fisonomía intelectual y de esa fisonomía deducir las otras, la humana y la espiritual. Leí una vez en el padre Ábrego, que fue hasta hace no mucho rector del Pontificio Instituto Bíblico, la vida de un estudioso de la Sagrada Escritura es fundamentalmente austera, probablemente como la vida de todo científico o investigador. Es una existencia austera y pobre, en la que uno experimenta la pobreza, en primer lugar, del estudio de la Biblia, en la necesidad permanente de confrontar su fe personal con la propia razón, en un ejercicio intelectualmente honesto, humanamente exigente y espiritualmente pascual, en el sentido de que hay que morir para dar fruto, renunciar a tantas cosas para poder ofrecer algo. Entiendo que si yo tuviera, de lo que se deduce de sus escritos, que presentar el perfil, básicamente el perfil humano y espiritual de este profesor, no lo haría con palabras mías. Me iría al libro del Eclesiástico en el capítulo 38, que dice así: así es el hombre que aplica su espíritu a meditar en la ley del Señor.
investiga la sabiduría de los padres, dedica su tiempo a la lectura de los profetas, guarda en su mente la historia de los hombres y penetra en lo intricado de las parábolas. Madruga cada mañana para dirigir su corazón al Señor que lo creó y para orar en presencia del Altísimo. Sigue diciendo el libro del Eclesiástico: abre su boca en la alabanza y el Señor le llena de sabiduría. Por eso derrama palabras sabias. Aún más, dedica su voluntad y su inteligencia a meditar los misterios de Dios. Publica las enseñanzas de su sabiduría y se gloría en conocer la ley del Señor. Y termina diciendo el texto de Eclesiástico, y así termino yo: de muchos será alabada su inteligencia y jamás será echado en el olvido. Mientras viva su nombre será ilustre entre mil, pero cuando muera crecerá aún más su gloria. Ese, en realidad, es el subtítulo que tiene el libro, el volumen que hoy se presenta, In Memoriam. En realidad, nuestra presencia aquí, esta tarde, este In Memoriam, para que crezca aún más su gloria. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor José Cristo Rey García Paredes, subdirector del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Pues mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Es para mí un gozo el poder unirme a este acto de homenaje a uno de los más eminentes profesores de este instituto, el doctor Ángel Aparicio Rodríguez. Pero ¿es verdad eso de que algo se muere en el alma cuando un amigo se va? Mejor habría que decir, algo se despierta en el alma cuando un amigo se va. Y eso es lo que quisiera yo decir, qué es lo que en mí ha despertado este regalo de Dios que fue Ángel. Fuimos hermanos de comunidad religiosa y de misión docente durante muchísimos años. Su mente clarividente, su audacia, porque era muy valiente, su espíritu de fe, su fidelidad a la amistad y la libertad interior que tenía, fueron siempre para mí un motivo del mayor respeto y admiración. En esta intervención quiero ceñirme, sin embargo, a presentar su faceta de exégeta y teólogo bíblico, como muy bien nos han expuesto antes. Creo que su personalidad académica podría plasmarse en dos palabras: inspiración bíblica. Fue un hombre habitado por la palabra, nos lo decía el señor cardenal, y movido por el Espíritu, inspirado bíblicamente. El panorama de su actividad docente nos remite a miles de alumnos y alumnas de casi todos los continentes que asistieron a sus clases y de personas que lo han escuchado en sus conferencias o leído en sus libros y artículos. Los testimonios que llegan hasta nosotros nos revelan cuán penetrantes y precisas eran sus palabras y cómo contagiaba su pasión por la Sagrada Escritura. Yo creo que desde el lejano Oriente habrá alumnos que le dirán: esa pasión la metió en nuestro corazón, en nuestra alma. Esto no impedía que su responsabilidad científica y pastoral lo convirtieran en un profesor exigente consigo mismo y también con los alumnos para obtener de ellos lo mejor. He sido testigo de sus estudios, de sus desvelos, de sus intuiciones, de la elaboración y excelentes resultados de sus múltiples publicaciones en el ámbito bíblico. Hemos colaborado juntos en algunas obras y teníamos todavía alguna en proyecto. Apenas recibía de la imprenta alguna de sus obras o artículos, era a mí a quien me entregaba el primer ejemplar, como él decía: aquí tienes mi criatura. Ángel Aparicio supo someterse ya desde el principio a la ascética del estudio y la investigación. De ahí provenía la razón de ser de una frase que en momentos
en los que asistíamos quizá a reuniones poco preparadas y sin mucho sentido, él repetía como un mantra: pérdida de tiempo. Se recluía en su habitación, siempre plagada de libros, monografías, diccionarios, estudios científicos y literarios, para investigar el gran libro, la Sagrada Escritura. Ofrecía después de horas y horas sorprendentes traducciones en un castellano exquisito, casi mágico, que interpretaban de la forma más correcta el texto bíblico. Parecía un San Jerónimo en su cueva de Belén o un monje en su estudio. Y sé por sus confidencias que desde ese centro del compás, su habitación o celda, se sentía misionero del mundo y acompañante e inspirador de quienes por otras razones nos desplazábamos a otros lugares. Su exégesis podría caracterizarse con 8 adjetivos: minuciosa, responsable, sinfónica, histórica, articulada, cordial creyente, bella y centrada. Minuciosa desde el punto de vista textual, crítico literario, estructural. No se pronunciaba por un solo método, era capaz de coordinar los diferentes métodos exegéticos, desde el histórico crítico al retórico, desde el literal al espiritual, para ofrecer el texto bíblico en sus mejores condiciones y en su mayor verdad. Responsable, pues ante la variedad de información que ordinariamente aportaba, ubicaba su pensamiento en ese conjunto de forma crítica y adecuada. Sinfónica, su exégesis e interpretación tendían hacia lo holístico, una visión unitaria del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tenía en cuenta que el Espíritu es el único autor de ambos testamentos. Por eso en la exégesis de Ángel Aparicio ningún texto antiguo del Nuevo Testamento resonaban sin esta referencia al conjunto. Histórica en cuanto que tiene en cuenta la historia de la exégesis, la historia del texto y sobre todo la historia a la cual el texto hacía referencia. Articulada, dentro de la enorme complejidad, tenía la rara capacidad de articular los datos más complejos y diferentes que manejaba. Cordial y creyente. No estudiaba la palabra de Dios desde la distancia, sino desde el corazón, desde su fe, sin por esto disminuir su intención científica. Bella. El resultado era muy bello, porque se contemplaba en el fragmento el todo. Y centrada finalmente. La intuición de buscar la inspiración y fundamentación bíblica de la vida consagrada en la alianza, en el mandamiento principal, le concede a toda su reflexión una extraordinaria unidad y también a la teología de la vida religiosa una clave imprescindible. En cuanto a exégeta, Ángel Aparicio tuvo varios centros de interés: los salmos, los profetas, la historia de Israel, el cantar de los cantares. Fijemos nuestra atención en primer lugar en su investigación y estudio de los salmos. Aunque hubo un salmo, como se nos ha dicho, al que se dedicó intensivamente, el Salmo 16, no obstante estudió a fondo los 150 salmos. La interpretación que de ellos hizo nos evoca la fascinante imagen del Dios bíblico, la intensa sensibilidad religiosa de aquel pueblo de Dios orante y las situaciones y emergencias históricas que provocaban aquellas reacciones de fe. Con este bagaje espiritual, Ángel Aparicio ofreció a sí mismo subsidios espirituales de gran valor exegético y espiritual para acompañar la liturgia de las horas de las comunidades cristianas, para la meditación personal, centrada en cada uno de los salmos. Una dimensión menos notoria desde el punto de vista editorial es su competencia exegética respecto a la historia de Israel y al profetismo bíblico. Se trata de cursos que ofrecía regularmente durante los cursos académicos en diversos centros. Por su autoridad como exégeta, Ángel Aparicio fue llamado a colaborar en la Biblia de la Conferencia Episcopal Española,
A su autoría pertenece la traducción directa desde el hebreo del libro de los Salmos, del Cantar de los Cantares, introducción y breves notas, de 1 y 2 crónicas, y la introducción a los libros narrativos e históricos. El Cantar de los Cantares fue uno de los libros bíblicos que ejercieron sobre él un especial embrujo. Quiso que el comentario a este libro de la Escritura fuera su obra póstuma y me invitaba a compartirla con un comentario teológico a partir de su traducción e interpretación. No fue posible ver culminado el sueño, pero lo fue adelantando con varios ensayos y la publicación de su traducción y comentario exegético. Ángel Aparicio ofreció también un servicio importante a la Mariología contemporánea, tanto en su etapa como director de Efemérides Mariologice, como en la obra conjunta de casi 500 páginas que dirigió y editó, que se titulaba María del Evangelio, las primeras generaciones cristianas hablan de María. Su reflexión bíblico-mariológica se puede reducir en 5 pasos. Primero, interpretó el relato de Lucas 1, 26, 38, la Anunciación, como un auténtico relato vocacional con la estructura de los relatos vocacionales veterotestamentarios. Pero él decía entusiasmado, el Nuevo Testamento comienza con la vocación no de un varón, sino de una mujer. Segundo, interpretó Mateo 2, 13, 23, la huida y estancia en Egipto de María, José y Jesús, como un anti-éxodo, bajo la guía del nuevo Moisés, José, el esposo de María, y se presentaba a María como la madre del nuevo éxodo. En tercer lugar, contempló a María desde diversas perspectivas bíblicas veterotestamentarias y neotestamentarias, María y Eva, María y la mujer del Cantar de los Cantares, María del Magnificat. Tuvo un especialísimo interés exegético en José, como esposo de María y padre davídico de Jesús, y en consecuencia la Sagrada Familia de Nazaret. Con su rigor exegético nos ofreció claves interesantes para entender la maternidad virginal, armonizada con la esponsalidad respecto a José, y la maternidad-paternidad sobre Jesús. Su último artículo, concluido ya cuando estaba convaleciente, estuvo dedicado a María y al Espíritu Santo. Y voy a leer un texto de él que todo esto lo resume bellamente. Que suene aquí su voz. La vocación de María a la maternidad, la actuación del Espíritu de Dios ya en el momento de la concepción, el hecho y el modo de que la joven doncella haya sido redimida de su humillación, la grandeza del niño nacido de María, cuyo nombre, tal como lo entiende el pueblo, significa Dios salva, las distintas apariciones angélicas durante los sueños nocturnos, el comportamiento de Herodes tan parecido al de Faraón, el protagonismo de José, con rasgos de Moisés y de Jeremías, en la bajada a Egipto, y la posterior subida a la tierra, etc., son datos desconcertantes para un historiador. Tan solo puede dar razón de ellos aquel que esté dispuesto a admitir que el Hijo de Dios nació del linaje de David según la carne y fue constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. El que crea esto no dudará en llamar sagrada a esta familia. Incluso verá cómo se agranda la tienda de la Sagrada Familia para dar cabida en su casa a otros muchos hijos e hijas de Dios acogidos en la gran familia de Dios. Finalmente, otra preocupación, la inspiración bíblica de la vida consagrada. A esta vertiente dedicó Ángel Aparicio gran parte de su actividad intelectual y coordinó, como director de publicaciones claretianas, obras únicas y muy valiosas de colaboración. A la pregunta ¿qué tipo de fundamento para la vida religiosa hemos de buscar en la Biblia?, respondía él: un fundamento germinal,
resultante de muchos textos convergentes y no de unos cuantos pasajes previamente determinados. A otra pregunta, ¿es posible dar con una clave que nos permita leer la totalidad del texto bíblico de una forma sincrónica, de modo que aquella se convierta en germen del texto escriturístico y por ello de la vida religiosa? Y él respondía, dar con esta clave es tanto como hallar el fundamento germinal de la vida religiosa. Y esa clave hermenéutica era para él la alianza, esa categoría que recorre todo el tejido bíblico, y con la alianza el mandamiento principal de la alianza: escucha, Israel, amarás. La respuesta del pueblo a la alianza era paradigmática para Ángel Aparicio. Haremos todo lo que nos manda el Señor y escucharemos. Éxodo 24:7. Jesús nos ofreció, dice él, una nueva formulación del mandamiento principal. El evangelista Marcos le sirvió al Padre Ángel de fundamento e inspiración. Presentaba como paradigmas de un seguimiento más cercano de Jesús, tan subrayado por la tradición eclesial, al ciego de Jericó, curado por Jesús, y a la mujer anónima que lo unge, como también a las mujeres que se acercaron a la cruz. Finalmente hizo ver cómo las grandes reglas monásticas o de vida religiosa se hacían eco de la alianza, del mandamiento principal y de esta llamada al seguimiento de Jesús. Y desde esta perspectiva inspiradora reflexionaba también sobre los consejos evangélicos, obediencia, celibato, pobreza, la comunidad y la misión. Para el Instituto Teológico de Vida Religiosa, la aportación del catedrático Dr. Ángel Aparicio ha sido fundamental y ha servido de inspiración sólida para la reflexión teológica posterior. Nuestro padre director pues nos lo ha hecho ver ya desde el principio. Ese hermanamiento entre la palabra de Dios, la exégesis, la Biblia y el pensamiento teológico. El doctor Ángel Aparicio fue durante años también director de las publicaciones claretianas. En esta etapa se mostró como un auténtico director de autores y autoras. Y digo de autoras porque en tiempos no muy favorables se atrevió a abrir una sección de publicaciones claretianas para teólogas y pensadoras. En broma yo le decía, porque sabía pues que Ingmar Bergman era un buen director de actrices, digo, eres el Ingmar Bergman de la vida religiosa. Porque se entendía muy bien con ellas y suscitaba en ellas reflexiones sumamente interesantes y audaces. Después, pues, estas publicaciones irían poco a poco disminuyendo, desgraciadamente. Pero su capacidad de dirección se mostró en obras de gran calado, como el Diccionario de la Vida Consagrada y una actualización excelente, varios años más tarde, con el suplemento donde concitó a los mejores expertos en diversas materias. Durante su largo servicio como director de publicaciones, también dio un fuerte impulso a la sección de estudios monográficos. El Instituto Teológico de Vida Religiosa adquirió, gracias a las publicaciones claretianas, una sólida base editorial y creativa. Una de las obras que merece la pena ser mencionada por su valor exegético, teológico e innovador, y que se preparó bajo la dirección de Ángel Aparicio, fue María del Evangelio, las primeras generaciones hablan de María, y también otras iniciativas. Resulta admirable tal capacidad de trabajo, coordinación, creación, mientras al mismo tiempo, sin dejar su lugar de residencia y su habitación de estudio, hizo su doctorado en teología y preparó su oposición a cátedra. Y concluyo mi intervención. De un gran amigo no se puede ser objetivo sin ser subjetivo. Un día, cuando ya la enfermedad definitiva se apoderó de él, lo sorprendí en la capilla de nuestra comunidad, a oscuras, arrodillado, y con una mano tocando el sagrario. Fue para mí como un icono de aquel que hace exégesis y teología de rodillas, desde el dolor y sobre todo la compasión. Ya está en el abrazo del Padre, que era su anhelo más profundo.
Salterium meum, gaudium meum. Mi salterio es mi gozo. Con estas palabras de San Agustín, en las Enarraciones Supersalmos, se expresa de una manera luminosa la adhesión de toda la tradición cristiana a esta colección gloriosa de oraciones y poesías bíblicas, a la que el padre Aparicio dedicó prácticamente toda su vida. Este homenaje póstumo viene enmarcado por un volumen que hemos titulado Psalite Domino. Así comienza la antífona de comunión en el día de la solemnidad de la Ascensión. Psalite Domino, cantad salmos al Señor, que asciende a lo más alto de los cielos, hacia oriente. Aleluya. En realidad se trata de un canto inspirado en las palabras del Salmo 67. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa, reconoced el poder de Dios. Por esta doble razón de alabanza litúrgica e inspiración sálmica, nos ha parecido el mejor título para este volumen In Memoriam. Se trata de un justo homenaje de aprecio, gratitud y reconocimiento a quien durante toda una vida desgastó la suya al servicio de la docencia en sus aulas y la investigación de sus publicaciones. Lo hemos escuchado durante toda la tarde. La vida académica y el trabajo intelectual del profesor Ángel Aparicio estuvo centrada en la Sagrada Escritura. Desde sus años en el Pontificio Instituto Bíblico hasta el día de su fallecimiento, su pasión fue la palabra de Dios. Alrededor de ella giró su actividad docente, investigadora y de servicio a la vida consagrada en tantas presencias cualificadas. De toda su producción literaria, hemos querido plasmar en este volumen una selección recopilatoria de algunos de sus textos. Con ello pretendemos ofrecer al lector una panorámica sugerente, siempre limitada, que pueda dar idea de su aportación en el campo de la exégesis, así como su interés por la historia de Israel, la Mariología y la denodada profundización posconciliar en la teología de la vida consagrada. Son, por tanto, estas 4 áreas en las que hemos estructurado este volumen. Respecto a la parte de la exégesis, quisiera resaltar esa parte de la traducción que también se ha destacado en algún momento. Ese paciente y constante trabajo tuvo siempre como referencia la consigna que repetía tanto a sus alumnos: ante todo, buscar la hebraica veritas. Se sentía como un humilde San Cristóbal, escribió alguna vez, que tratara de llevar la preciosa carga de la traducción de una orilla a otra, del hebreo al castellano, vadeando tantas veces el río y haciendo pasar a Cristo a la ribera de acá, para que sus contemporáneos lo encontraran en su otro gran libro y pasión, los Salmos. A ellos dedicó gran parte de su vida y su ciencia. Muy unida a este campo, la historia de Israel fue otra de sus grandes pasiones. Impartió esta materia durante muchos años dentro de los estudios de bachillerato de teología, además de otras asignaturas del Antiguo Testamento. El campo de la Mariología ya nos lo ha destacado el padre Cristo Rey por su vinculación y cercanía con la revista especializada Efemérides Mariológice. Hizo que desgranara los textos bíblicos marianos con análisis siempre certero y sugerente, crítico e inspirador. Finalmente, el campo de la teología de la vida consagrada recibió como fruto de madurez su monografía sobre la inspiración bíblica de la misma. Con ello ponía broche de oro a una vida de dedicación a la vida religiosa desde su sacerdocio claretiano y su magisterio teológico. La revista Vida Religiosa conserva en sus archivos cientos de páginas del profesor Aparicio en forma de artículos teológicos, reflexiones espirituales y semblanzas de personajes bíblicos, sobre todo ancianos y mujeres, como da cuenta y testimonia toda su bibliografía, que está también en el libro. Además, otros trabajos en la dirección de los grandes libros y de recopilación de los documentos y del diccionario. El volumen se cierra con unos breves textos de tono más personal y espiritual a modo de epílogos. En ellos se recoge el testimonio de su vocación sacerdotal a los 40 años de su ordenación, la semblanza de un anciano con futuro, refiriéndose al Salmo 17, y unas reflexiones sobre las antífonas de la O
correspondientes a la última semana de Adviento, que casualmente hoy comenzamos. Queríamos acabar así, en tono de esperanza, guardando de un modo vivo en la memoria la obra de quien contribuyó con su ciencia y docencia a formar tantas generaciones de consagrados, releyendo sus propias palabras. Decía así en uno de sus libros, en su tesis Tú eres mi bien: Dios instruye a su siervo como un padre a su hijo. Su Dios no le abandonará jamás. Aunque se interponga la oscuridad de la muerte, la bondad divina continuará actuando, porque no entregará a su hijo en manos del Sheol, el enemigo, sino que le adentrará más y más en su misterio santo. Le mostrará el camino de la vida y así le desvelará como el viviente. La amistad iniciada no tendrá fin, muy al contrario, dará como resultado una vida plena, colmada, para siempre. Ocupa la portada de este libro una imagen del rey David en actitud de alabanza musical. Por eso me gustaría recordar las palabras de San Jerónimo: David es nuestro Simónides, nuestro Píndaro, nuestro Alceo, nuestro Catulo, nuestro Flaco y nuestro Sereno. Es la lira que canta a Cristo. El profesor Aparicio fue también el estudioso de esta lira que canta a Cristo y pudo decir con voz propia y con conciencia: mi salterio es mi gozo. La vida y la obra del profesor Ángel Aparicio se constituye así en una invitación permanente a poner la vida en las manos divinas y a alabar la grandeza del Dios de la vida con las mismas palabras de la Escritura: Cantate Deo, salite Domino. Cantad a Dios, cantad salmos al Señor. Quiero terminar con... Le voy a pedir al señor cardenal que lea las palabras del padre Ángel Aparicio, justamente un breve párrafo de la reflexión sobre este día 17 de la antífona «Oh sabiduría», que coincide con esta etapa final del Adviento y que yo creo que nos puede ayudar a clausurar y a poner broche de oro a este acto. Oh sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando de uno a otro confín, y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ven y muéstranos el camino de la salvación. En este primer día de espera expectante, unimos nuestra súplica a la admiración y pedimos: ven y muéstranos el camino de la salvación. Si la sabiduría divina nos acompaña, sabremos andar por el camino que conduce a la salvación. ¿Cómo daremos con ese camino si nadie nos lo indica? ¿Cómo avanzaremos por él si Dios no nos sostiene? ¿Y cómo no va a encaminarnos y sostenernos si para eso ha venido a nosotros la sabiduría del Padre? La sabiduría no ha abandonado este mundo para refugiarse en Dios, porque no hallaba cabida entre los humanos, como decía el mito. La sabiduría ha descendido del mundo divino al hogar humano y se ha quedado con nosotros. Oh sabiduría, muéstranos el camino de la salvación y nosotros caminaremos por él. Pues mi agradecimiento a don Carlos Amigo, al profesor Jacinto Núñez y al profesor José Cristo Rey y a todos ustedes por su presencia en este acto de homenaje al profesor Ángel Aparicio. Para terminar, sencillamente, cuando salgamos pueden recoger un ejemplar del libro que puede haber para todos perfectamente. Pues espero que se les haya abierto un poco el apetito con esta presentación, aunque no sea para leerlo todo con todos los hebreos y todos los griegos, por lo menos con algunas reflexiones que también pueden estar enmarcadas en esta animación también de la vida consagrada, de la profundización bíblica y también de la reflexión mariológica. Y estamos todos invitados, por favor, a subir a compartir un pequeño refresco arriba durante unos minutos para terminar el acto. Muchas gracias a todos y buenas noches.